Especiales que tenemos aquí en la plataforma. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al pastor Facio, que nos visita del distrito de la ciudad de Cuauhtémoc. Parral, perdón, discúlpeme, pastor. Parral. Lo que pasa es que como hoy en la mañana encontré al pastor que estaba muy apurado por una hermana de Cuauhtémoc que no llegaba a la iglesia, me quedé con la idea de Cuauhtémoc, pastor. Bienvenido el pastor de Parral. Bienvenido, aquí está su iglesia, Pastor Facio. Así también quiero presentarles al contador Carlos Flores, que es el tesorero de la Unión Mexicana del Norte. Él es el que tendrá la palabra de Dios esta mañana. Contador, bienvenido. Por favor, esta es su iglesia. Démosle un caluroso saludo adventista. Bienvenido, tiene su tiempo, esta es su iglesia. Gracias, doctor. Si quieren pueden. Sí. Hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Quisiera decir tantas cosas esta mañana de manera de introducción. Nos da gusto saludarles. De hecho, es la primera vez que estoy aquí en la iglesia de Chihuahua Centro, ¿verdad? Así que nos da gusto saludar a los hermanos de la iglesia de Chihuahua Centro, pero esta mañana hay personas de otras iglesias. Hay hermanos de la iglesia de Cuauhtémoc, si mal no recuerdo. Están los hermanos de Cuauhtémoc, ¿dónde están? Ya les dieron la bienvenida hace rato. Hay hermanos de Parral, hay hermanos de Zaragoza. ¿De dónde más hay hermanos? De La Esperanza, de Gómez Farías, de Mochis. Bueno, vienen de muy lejos los de Mochis. Así que nos da gusto saludarles, hermanos, y reconocer el esfuerzo de los hermanos que han venido de lejos. Esta tarde a las 3 habrá una reunión en el salón del CENTE 42. Así que esperamos a la iglesia que pueda estar presente esta tarde a las 3 de la tarde. No los vieron ustedes tal vez esta mañana, algunos sí. Estaba con nosotros esta mañana el pastor David Maldonado, quien es el encargado de ministerios personales de la Unión Mexicana del Norte, y está el recientemente nombrado evangelista de nuestra unión, el pastor Juan David García. Dos obreros extranjeros, hermanos, y mencionamos a manera de broma, tenemos en la unión a una unión extranjera, porque el pastor Juan David es de Colombia y el pastor David Maldonado es de Perú. Los que vayan al salón esta tarde a las 3 van a tener oportunidad de escucharlos y ahí se van a dar cuenta del acento particular y peculiar de cada uno de ellos. Hermanos, no estaba previsto que un servidor estuviera esta mañana aquí con ustedes. La idea, y yo creo que varios de ustedes sabían, era que el pastor Luis Arturo Quín, nuestro presidente en la Unión, estuviera esta mañana aquí, pero él tuvo un contratiempo y bueno, pidió a un servidor que viniera a suplirle. No es fácil suplir y llenar los zapatos del presidente de la Unión, ¿verdad? Y más que yo sé que muchos de ustedes querían escucharlo. Él pues manda sus disculpas, hermanos, de no poder estar presente esta mañana. Él tuvo un contratiempo, como ya lo mencionamos, pero manda un saludo a la iglesia y yo quiero llevar un saludo de la iglesia para él. Quisieran mandar un saludo, hermanos, a nuestro presidente. Manda también saludos el secretario de la Unión, el pastor Osvaldo Arrieta. Él está en la ciudad de Guadalajara, así que andamos distribuidos, la administración de la Unión. Y bueno, tenemos una actividad especial esta tarde. Vamos a hablar de evangelismo, hermanos. Así que esperamos que la mayoría de ustedes puedan estar esta tarde allí en esta reunión importante a las 3 en punto. Y saben que yo me he gozado esta mañana en la iglesia, no sé ustedes, pero he sentido un ambiente bastante agradable aquí en la iglesia de Chihuahua Centro, los miembros de iglesia, las visitas, etcétera. Disfruté la lección allá en la parte de atrás con los hermanos y por algo el rey David mencionaba, ¿verdad? En Salmo 84:10, si mal no recuerdo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por eso, hermanos, por algo el rey David lo dijo, ¿verdad?
Es mucho mejor estar aquí en la casa de Dios que estar fuera de la casa de Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar esta mañana. Señor y Padre nuestro, vamos a abrir tu palabra esta mañana. Y como lo hicimos en un principio, Señor, lo volvemos a hacer en este momento. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Señor, que tu palabra sea la que hable en este momento a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que nos capacite para compartir el Evangelio eterno con cada persona. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Alguien ya lo dijo por allí. Es la misión de nuestra iglesia, hermanos. Cuando usted va a una empresa, o una gran empresa, o algunas pequeñas, lo primero que usted ve cuando entra en la recepción es la misión de esa empresa. Y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día inicia de esa manera. Y es donde yo quiero detenerme un poco. Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu Santo, hermanos. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la obra y la labor del Espíritu Santo. Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, para que nos capacite a cada uno de nosotros para compartir el Evangelio con cada persona. Y leíamos y estudiábamos en la escuela sabática esta mañana y en esta semana hemos estudiado, ¿verdad?, que la mayordomía no es solamente los asuntos materiales, los talentos, el tiempo, no, tiene que ver con lo espiritual también, tiene que ver con compartir. Tiene que ver con lo espiritual, compartir, y lo estudiamos esta mañana. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hechos capítulo número 1, y vamos a leer y vamos a estudiar y vamos a escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Hechos 1, a partir del versículo número 4. Jesús estaba por irse, hermanos. Había resucitado, había andado varios días con los discípulos y Jesús estaba a punto de irse. Pero antes de irse, miren las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. A partir del versículo 4 dice la palabra de Dios: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis ¿de quién? De mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La primera promesa, hermanos, que Jesús, o una de las promesas que Jesús le dio del Espíritu Santo a los discípulos fue esta: vayan y esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y dice el versículo número 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola persona. Y vuelve a repetir la promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la palabra de Dios tenemos que aplicarla en nuestra vida. Si cambiáramos la palabra de ese versículo y dijéramos: y me seréis testigos, ¿en dónde? ¿En Chihuahua? ¿En Parral? ¿En Cuauhtémoc? ¿En Zaragoza? Y en cada una de las ciudades de las que ustedes han venido. Y me seréis testigos en cada uno de esos lugares. En Jerusalén, en Samaria. Me seréis testigos en México. Me seréis testigos alrededor del mundo entero. Hermanos, Dios nos dejó una obra que hacer a cada uno de nosotros, sus hijos. Tenemos que ser testigos de Él. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra de Dios que habiendo dicho estas cosas, entonces Jesús se elevó
y fue llevado en las nubes de los cielos, y los discípulos estaban viendo hacia arriba hasta que Jesús desapareció. Pero dice que de repente aparecieron 2 personas allí que les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando allá al cielo? Versículo número 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermanos, Jesús va a venir, amén. Jesús va a venir, hermanos. Estemos listos o no estemos listos, Jesús va a venir. Eso es una verdad que dice la palabra de Dios. Jesús va a venir. Y yo les pregunto esta mañana, ¿están ustedes listos? ¿Estoy yo listo para la segunda venida de Jesús? ¿Estamos listos, hermanos? Y leíamos y decíamos esta mañana ahí en la escuela sabática, imaginemos y pensemos nada más lo que hicimos la última semana. ¿Será que realmente, hermanos, nos estamos preparando para el cielo? ¿Nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús? ¿O estamos siendo como aquellas 10 vírgenes que todas se durmieron? ¿Será que estamos dormidos, hermanos, aunque 5 de ellas hicieron la provisión, verdad, del aceite? Analiza tu vida. Analicen cómo ha sido su vida en los últimos días, hermanos, para que realmente nos demos cuenta si nos estamos preparando para el cielo. Pero yo decía esta mañana y dije que la declaratoria de misión de nuestra iglesia es glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que los discípulos hicieron, hermanos, antes de la venida del Espíritu Santo? Porque son los mismos pasos que ustedes y yo necesitamos realizar para que el Espíritu Santo también venga y nos unja a cada uno de nosotros y nos llene. Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, donde habla acerca del Pentecostés. Jesús le dio una indicación a los discípulos. Les dijo: vayan y esperen en Jerusalén. Y dice la sierva de Dios que cuando los discípulos venían del olivar, del monte de los olivos a Jerusalén, Jesús ya se había ido. Y ellos venían del monte del olivar, venían descendiendo. Y dice que la gente que los miraba esperaba ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión, chasco. Pero ¿qué fue lo que vio la gente? Dice que la gente veía en sus rostros de alegría y triunfo. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es lo que la gente ve en ustedes cuando ustedes van y dan un estudio bíblico o tratan de dar un estudio bíblico? ¿O qué rostro ustedes le muestran a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que ellos ven en ustedes? ¿Será que nuestros rostros realmente reflejan a Jesús? ¿Será que ven en nuestros rostros de alegría y triunfo como los discípulos? ¿De qué manera es tu vida espiritual? ¿La estás disfrutando? Al momento en que la compartes, ¿la haces con alegría? ¿Por qué no podemos ir, hermanos, a compartir la palabra de Dios y con rostros ahí apesadumbrados? No, hermanos, porque vamos a compartir el Evangelio. Cuando uno lleva buenas nuevas, ¿qué es lo que hace? Pues está alegre. Los que somos padres, ¿a poco no? Cuando la esposa se embarazó, queríamos gritarlo a los 4 vientos: vamos a ser papás. Y cuando nació el hijo, pues todavía más. Queríamos que todas las personas se enteraran que ya nació. Las buenas nuevas, hermanos, las compartimos con alegría, contentos, con regocijo. ¿De qué manera compartes tú el Evangelio? ¿De qué manera compartimos las buenas nuevas, hermanos? ¿Como los discípulos? ¿Con alegría, con triunfo? ¿O simplemente las personas que nos rodean, que no conocen del Evangelio, nos ven como personas comunes, como personas normales, que no traemos nada nuevo?
Y ese fue, y después de allí dice la sierva de Dios, en obediencia a la orden de Cristo, y este es el paso número 1, hermanos, en obediencia a la orden de Cristo, dice que aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, pero no aguardaron de manera ociosa, dice aquí. El relato dice que ¿dónde creen que estaban continuamente ellos? ¿Dónde creen que estaban los discípulos? En el templo. El relato dice que continuamente estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y qué bueno, hermanos, que ustedes tomaron la decisión esta mañana de venir a la casa de Dios, porque podríamos habernos quedado allá en la cama. Oye, está medio fresquecito, aunque aquí hace más frío, ¿verdad? Aquí es bastante frío, pero está fresquecito. O estoy cansado, trabajé tanto esta semana, me siento algo enfermo, me quiero quedar en la cama, pero no. Ustedes y yo tomamos la decisión esta mañana, hermanos, de estar aquí en la casa de Dios. Por eso repetía yo las palabras del rey David: qué mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera del templo. De paso, hermanos silentes, qué gusto saludarles. Decía el doctor, hay un grupo especial allá arriba, y qué bueno que en las iglesias se atienden a grupos con necesidades especiales. Qué bueno es esto. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Ese es el primer paso, hermanos. Si tú quieres recibir la unción del Espíritu Santo, pues tienes que venir a la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia, hermanos. Qué bueno que ustedes vinieron a la iglesia esta mañana. Ojalá lo sigan haciendo en el futuro también. Paso número 2. Iban a la iglesia, pero dice que también se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Dios. No solamente iban a la iglesia, hermanos, se reunían allí, especialmente en el aposento alto. Dice que se reunían para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Y yo he sacado la lección aquí, bueno, lo pudiera yo ejemplificar con los grupos pequeños. Cuando nos reunimos en la semana, hermanos, no en el templo, sino que nos reunimos en las casas, una reunión especial, y era lo que hacían los discípulos. Se reunían entre ellos para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo estén funcionando aquí los grupos pequeños, pero si no están funcionando los grupos pequeños, ojalá tengamos reuniones de confraternización en la semana. No solamente son los días de culto, el sábado, o el miércoles, o el viernes, o si hay el domingo. No, tenemos que reunirnos en las casas también para confraternizar, para presentar, dice aquí, sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Segundo paso, llevamos 2. Número 1, iban a la iglesia. Número 2, se reunían fuera del templo, en otros lugares, para presentar sus pedidos a Dios. Paso número 3, y tal vez es uno de los más difíciles. Dice la sierva de Dios que mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo eran los discípulos antes? ¿Eran humildes? Me parece que no. Tan solo cuando la mamá de Juan y Santiago vino y se acercó: Señor, que uno de mis hijos se siente a tu lado, a la derecha y a la izquierda, y empezaba la pelea. O cuando aquella vez, cuando Jesús alimentó a los 5,000, que despidió a la gente y ellos no querían porque querían hacerlo rey, y dice que cuando Jesús los mandó en la barca, iban peleando, iban discutiendo entre ellos, porque habían permitido. Y se reclamaban entre ellos, hermanos: ¿por qué? ¿Y tú? ¿Por qué no insististe? No mostraban nada de humildad los discípulos, hermanos. El mismo Pedro, cuando vinieron a apresar a Jesús, en vez de quedarse quietos, sacó la espada y tiró el machetazo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo eres tú? ¿Cómo somos nosotros?
Y este es uno de los pasos más difíciles. Y qué triste es saber que en las iglesias, hermanos, entre miembros de iglesia tenemos diferencias, hay rencillas y no hay perdón. No, es que él me hizo eso, y así hay algunos hermanos, que venga él y me pida perdón. Y pasa un año, y pasan 5 años, y pasan 10 años, y hay miembros de iglesia, hermanos, que tienen peleas, diferencias, y que no las arreglan por falta de humildad. Necesitamos ser humildes, hermanos. No somos niños, no seamos como los niños. Los niños por naturaleza son egoístas, quieren todo para ellos, pero seamos cristianos maduros espiritualmente, que si nos equivocamos, tengamos el valor y la humildad de ir con nuestro hermano, porque la Biblia, la palabra de Dios así lo dice. Si tú te equivocas o él se equivoca, ve y pídele perdón. Necesitamos ser así, hermanos. Y yo no conozco esta iglesia, no conozco casos, pero si hubiera casos aquí esta mañana, hermanos, necesitamos resolverlos. Porque si no, el Espíritu Santo no va a venir sobre nosotros. Podemos cumplir el primer paso, sí, ir a la iglesia. Podemos cumplir el segundo paso, sí, reunirnos entre semana. Pero si no somos humildes, hermanos, no va a venir el Espíritu Santo. O probablemente por eso no ha venido el Espíritu Santo, porque no somos humildes. Necesitamos ser humildes. Y no es fácil. No es fácil cuando la esposa se equivoca con uno o uno se equivoca con la esposa. Hay peleas, hermanos, hay diferencias porque no tenemos la humildad de ir y decir y reconocer, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. A mí me ha pasado. Y hay veces que no es fácil, pero si ella es la que, o ella piensa, no, él es el que está mal, hermanos, tengamos el valor. Por eso los matrimonios se destruyen también, por falta de humildad, que no tenemos el valor de ir y pedir perdón a nuestro cónyuge, ir y pedir perdón a nuestro vecino, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, etcétera. Por eso menciono que tal vez es el paso más difícil. Dice aquí la sierva de Dios, se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador, pero qué bueno que lo reconocieron. Qué bueno que finalmente lo reconocieron. Se dieron cuenta de los errores que habían cometido en el pasado. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Paso número 3. Paso número 4. Los discípulos oraron con intenso fervor. Necesitamos orar, hermanos. No solamente orar por la comida, no solamente orar cuando nos levantamos, no solamente orar cuando nos vamos a acostar, no. Necesitamos tener una oración constante, una comunicación constante con Dios. Necesitamos orar, hermanos. La oración es la conexión entre nosotros y el cielo, con Dios. Y los discípulos, dice aquí, oraron con intenso fervor, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano y se acercaron más y más a Dios. Hermanos, la oración es lo que hace, acercarnos más y más a Dios. Llevamos 4 pasos. Ir a la iglesia, reunirnos constantemente, humillarnos, ser humildes, oración. Y el 5.º paso, dice aquí la sierva de Dios, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los haría idóneos para la obra de salvar almas. Escudriñaban, hermanos, si yo pudiera decir, escudriñemos la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras. Ese es el 5.º paso, hermanos, leer la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Y entonces dice la sierva de Dios
que después de que los discípulos cumplieron estos pasos, fueron y esperaron en Jerusalén. Fueron a la iglesia, se reunían constantemente, se humillaron, oraron, escudriñaron la palabra de Dios. Entonces estuvieron listos. Y dice aquí la sierva de Dios: y como se cumplieron los días del Pentecostés, y dice el capítulo 2 de Hechos también, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. Y me encanta esa palabra, unánimes. La iglesia tiene que estar unánime, hermanos. Tenemos que estar unidos como iglesia. No podemos dejar que el pastor o el anciano, o los ancianos o la junta vaya por un lado y la iglesia ir por otro lado, o estar haciendo actividades por un lado. Tenemos que trabajar juntos, hermanos. Y así es como estaban los discípulos, aunque habla de que estaban juntos, de que estaban reunidos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y noten que esta palabra de unidad la menciona varias veces en este capítulo, en estos primeros capítulos de Hechos. Y de repente dice que vino un viento fuerte, un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la promesa del Espíritu Santo no es solamente para los pastores, o no es solamente para los que son de la junta directiva. No, la promesa del Espíritu Santo, hermanos, es para todos. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces empezaron a ocurrir los milagros. Es que cuando el Espíritu Santo, hermanos, viene y actúa a través de una persona, empiezan a ocurrir los milagros, ¿o no es así? ¿Recuerdas algún milagro que tú has visto, o que el Espíritu Santo ha actuado a través de ti o a través de alguna otra persona? Yo recuerdo algunos, más de otras personas tal vez. Hace algunos años escuchaba la historia en un sermón, la historia de un pastor. Contaba esta historia. Dice que un hombre de Rusia, en aquellos años de los 80, ustedes saben, la Guerra Fría y todo eso en aquel país, y mucha gente salía de Rusia, y este hombre salió huyendo de su país y llegó en un barco a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Aquel hombre ruso no sabía inglés, hablaba solamente ruso. Llegó ahí al puerto y no sabiendo qué hacer, dice que comenzó a caminar y a caminar por las calles de San Francisco. No conocía a nadie, no sabía qué hacer, no tenía dónde quedarse, y comenzó a deambular por las calles, cuando dice que de repente escuchó en un lugar que hablaban en su idioma, en ruso. ¿Y qué creen que hizo? Pues se metió. ¿Y a dónde creen que se metió? A una iglesia. Y estaban en un culto, digamos, en un culto no normal, porque era entre semana. ¿Qué creen que estaban haciendo? Estaban en campaña de evangelismo. Y el pastor que estaba dando la campaña de evangelismo cuenta la historia. Aquella noche, obviamente guiado por el Espíritu Santo, predicó un sermón, porque aquel hombre llegó y se sentó allá en la parte de atrás. Claro, ahorita está llena la iglesia, ¿no? Pero se sentó allá en la parte de atrás. Y allá estaba escuchando, y aquella noche el pastor predicó un sermón que tocó el corazón de aquel hombre. Y cuando el pastor hizo el llamado para el bautismo, aquel hombre se levantó y vino acá al frente, porque él deseaba entregar su vida a Dios. Y ustedes saben que cuando termina normalmente el sermón, una campaña de evangelismo, termina el culto, el pastor normalmente va, o quien está dando la campaña, va a la parte de atrás a saludar, a despedir a la gente. Y dice que cuando este hombre vino frente al pastor, lo abrazó, le agradeció y empezó a hablarle en ruso. ¿Y qué creen que pasó? El pastor no lo entendía. El pastor no lo entendía porque aquella noche el pastor había predicado en inglés. Pero el Espíritu Santo, hermanos, había hecho que este hombre escuchara el sermón en su idioma. Ahí yo entendí, hermanos, las palabras
de aquí de Hechos, capítulo número 2, versículo número 6 en adelante, donde dice: al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo: mira, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? Y cuando la gente diga: mira, ¿qué no son adventistas todos estos? ¿Qué no son adventistas estos sabatistas, come fríos y como nos conocen de una manera despectiva? De repente así nos conoce la gente, ¿verdad? Los guardadores del sábado, estos que no se divierten, que no fuman, que no toman, que ahí andan con la Biblia bajo el brazo, y cuántas cosas, de qué manera despectiva no nos dicen, ¿verdad? Y de esa misma manera se dirigían a los discípulos. ¿Qué no son galileos? Hagan de cuenta, no hay nadie de España aquí, hagan de cuenta como los gallegos de España. Así eran los galileos. Por eso en la Biblia menciona: ¿de Galilea puede salir algo bueno? ¿Qué no son galileos todos estos?, decía la gente. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Hermanos, es que el poder del Espíritu Santo puede hacer eso y muchas cosas más. No solamente puede hacer que si tú hablas en tu idioma en español, la gente puede escuchar en su idioma, porque así ocurrió. Y hay historias como las que les acabo de contar, que el poder del Espíritu Santo puede actuar a través de nosotros. Pero necesitamos seguir los 5 pasos, hermanos, porque el Espíritu Santo no va a llegar sobre nosotros como por arte de magia, por casualidad. No, necesitamos realmente prepararnos. Y empezaron a ocurrir los milagros, como dice la palabra de Dios. Estaban atónitos, dice el versículo 12, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban: mira, andan borrachos estos. Porque los escuchaban hablar en su idioma. Recuerdo, hermanos, en una ocasión que me tocó estar hablando de este asunto del don de lenguas y todo esto, porque tenemos que tener cuidado también. Me tocó estar en una reunión evangélica. Cuando en Monterrey, ustedes saben, un servidor trabajó allí por algunos años. Hicieron una invitación para orar por Monterrey cuando la delincuencia empezó a surgir por allá. Y bueno, una oración por Monterrey. Bueno, fuimos a la reunión, hermanos. Y en esa reunión, pues sí, se habló acerca del tema. Invitemos a las iglesias a orar por Monterrey, por supuesto. Pero luego se vino el culto. Y empezó el culto, hermanos, y bueno, son cultos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Y luego se vino la adoración. Y hermanos, la adoración, pues ustedes saben, o bueno, tal vez no sepan, pero... Y luego vino la oración. Y se hicieron 2, 3 oraciones, no recuerdo, pero cuando se vino la oración, una de las personas que oraba empezó a elevar el tono de la oración. Y la gente pues empezó, ustedes saben de qué manera. Y yo me acuerdo que yo tenía una persona aquí al lado mía, de esos que dicen que tienen el don de lenguas, y empezó con el don de lenguas. Y créanme, hermanos, a mí sinceramente me dio miedo, porque en vez de escuchar don de lenguas, yo pensé: a esta persona, con todo respeto obviamente, ¿no?, por si hay alguien aquí que no es de nuestra iglesia, yo pensé: a esta persona se le está metiendo el chamuco. Yo así pensé, hermanos, me dio miedo. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo puede actuar a través de las personas, que tú hables en tu idioma y que haya otras personas que, aunque no hablan tu idioma, puedan entender tu idioma, puedan entender lo que tú estás hablando. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, Pedro poniéndose en pie, siempre Pedro, ¿verdad? Ese hombre arrebatado, ese hombre con rápida iniciativa, dice, pero un Pedro transformado ahora, porque era ahora guiado por el Espíritu Santo. Dice que se puso en pie, ya no para sacar la espada, ¿verdad?, para cortar orejas, ya no para decirle, ya no para negar a su maestro. No, ahora era un Pedro transformado por el Espíritu Santo. Dice que Pedro alzó la voz y las habló diciendo: judíos y todos los que habitáis Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. Y dice que en ese momento, ese día,
Pedro predicó un sermón, y yo podría decir un sermonazo, como el mejor evangelista que ustedes puedan haber escuchado en algún momento. Pedro predicó, hermanos, un gran sermón aquel día. Versículo 36 dice del capítulo 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y cuando tú des los estudios bíblicos, cuando tú le enseñes a otras personas acerca de Jesús y del Evangelio, y cuando estas personas te pregunten: ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué hay que responder, hermanos? Bautízate. Y esta mañana tarde vamos a tener bautismos al terminar el sermón, y tengo que apurarme porque todavía viene el bautismo. Bautícense cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pedro tomó las palabras del profeta Joel al inicio del sermón, las palabras que leyó el doctor: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? Sobre toda carne, y vuestros hijos. Me dio mucho gusto, conté más de 30 y tantos niños, más de 30 niños esta mañana aquí en la historia. Es el futuro de nuestra iglesia, hermanos, los niños, cuidémoslos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y el ejemplo mayor lo tenemos en la hermana White, con las visiones que Dios le dio, y gracias a eso tenemos el espíritu de profecía. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero todo eso, hermanos, fue después de que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos. Y miren los resultados del derramamiento del Espíritu Santo y el resultado de aquel sermón de Pedro. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas, hermanos? ¿Cuántas? 3,000 personas. Y hablamos de esto porque esta tarde vamos a hablar de evangelismo. 3,000 personas, hermanos. Un solo sermón de una sola persona en un solo día. Se añadieron 3,000 personas. Gracias al poder del Espíritu Santo. Nos hace falta, hermanos, el poder del Espíritu Santo para que ocurran milagros. Pero dice que en los postreros días van a ocurrir esos milagros, hermanos. En los postreros días van a ocurrir esos milagros. Se añadieron aquel día 3,000 personas. Imagínense. El año pasado solamente en la Unión, no sé si vaya a dar el dato el pastor Maldonado en la tarde, pero fueron 6,000, 7,000 personas en toda la Unión del Norte. Imagínense los que se bautizaron en 17 estados de México. No es nada, hermanos, no es nada. Y cierra aquí diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban ¿de qué manera? Juntos. Así es como tenemos que estar, hermanos, juntos. Es que si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, si pedimos la unción del Espíritu Santo, de manera automática nos vamos a unir. Y así es como estaban los discípulos, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, perseveraban unánimes cada día, otra vez la palabra, juntos, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Otra vez, comían juntos. Así como van a comer tal vez ahorita en la tarde algunos juntos también, ¿verdad? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
a los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, nosotros tenemos una misión como pueblo de Dios. No la misión, bueno, sí, la declaratoria de misión, glorificando a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, pero se resume en el libro de Mateo 24: y será predicado el Evangelio por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Porque no hemos terminado de predicar, hermanos. Y si queremos terminar de predicar, necesitamos ser llenos todos del Espíritu Santo. Dios quiera, pues, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros, y que así como ocurrieron milagros en el pasado, puedan ocurrir milagros hoy, ahora, en el presente y también en el futuro, y podamos predicar y terminar la obra que Dios nos encomendó. Porque si predicamos, si terminamos la obra, entonces Jesús va a venir por segunda vez. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros prediquemos el Evangelio.